a expulgar juntos, a diseccionar juntos, a tratar de entender juntos una obra y un compositor del que no había yo hablado. Esto fue una sugerencia de Sol Litusier y me pareció más que interesante. Y miren, les platico. Resulta que yo creo que eso nos pasa a todos. En el arte y en todo, pues tenemos nuestros gustos y nuestras preferencias. Claro que mi gusto es claramente centroeuropeo, con mucho gusto por alguna música italiana y rusa, básicamente. No tanto francesa, aunque metiéndome a la francesa hemos descubierto maravillas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el Requiem de Héctor Berlioz? Qué cosa. O Arnoldo en Italia, o los conciertos para piano de Ravel, etc. O la Sinfonía de Bizet. De ingleses he puesto muy pocos. Florence Rosenberg, no sé si está hoy, me ha sugerido mucho a Ralph Vaughan Williams. Es más, Florence, ya lo traté de escuchar y no me fue fácil. Y tiene una obra larga, me encantaría si estás, y si no, luego te pregunto, ¿cuál sinfonía me recomendarías? Bueno, sin embargo, a Nielsen, Carl Nielsen, ya lo conocía yo, muy someramente, muy por encimita. Y les platico. Miren. Bueno, esto de los compositores, por compositores que no he visto, que no conozco, y con algunos me logro conectar muy bien y con otros no tanto. Miren, por ejemplo, uno, y también un día debiéramos hacer el esfuerzo, no debe de ser un compositor fácil, muy importante y muy respetado por los grandes músicos. Paul Hindemith. Tiene Matías el Pintor, es su obra más conocida. Bueno, otro que tampoco he tocado, que es un contemporáneo a Mahler, que traspasó la barrera de la locura, pero ya se quedó allí. Maravilloso, Hugo Wolf. No sé si han escuchado de él, tiene unas canciones, unas líderes muy interesantes. Y en fin, como les he dicho muchísimas veces, el repertorio no solo barroco y antiguo, inclusive contemporáneo o muy reciente, es vastísimo. Bueno, dentro de lo obviamente ya no tan reciente, está Carl Nielsen, que yo diría que Carl Nielsen es a Dinamarca, lo mismo que Edvard Grieg a Noruega, o Jan Sibelius a Finlandia. No se me ocurre algún sueco para completar toda Escandinavia. Seguramente tienen muchos buenos compositores. A diferencia de los ingleses, que me cuesta trabajo, los siento como que tan vaporosos que los pierdo. No sé cómo explicarlo. Los escandinavos tienen una personalidad muy propia. Ahorita les platico un poquito de la biografía. Bueno, nada más para que ubicarlo en el tiempo, Carl Nielsen nace y muere en Dinamarca. Nace en 1865, un año después que Richard Strauss, 5 años después de Gustav Mahler. Eso nos dice claramente que es contemporáneo de los postrománticos y muere ya hasta 1931. No solo cruza el siglo XX, sino que le toca la Primera Guerra Mundial. Miren, les platico un poco.
Sibelius, aparte de que es un post-romántico, que les consta que lo pongo siempre como el cuarto seguidor del postromanticismo, o el tercero más bien después de Mahler y Bruckner, que sería Mahler, Richard Strauss y Jan Sibelius. Por supuesto, y después de haber oído la Sinfonía 3 expansiva, no lo colocaría yo en esa línea. Tiene algunos rasgos, pero nada más. Miren, igual que Sibelius, aunque también es en la línea de Mahler y de Richard Strauss, tiene una parte absolutamente nacionalista, me atrevería a decir finlandesa, así, y una personalidad muy propia. El caso es que les platico algunos detalles primero de Carl Nielsen. Les decía, él nace en 1865, muere hasta 31. Esta obra, si mal no recuerdo, ya es por supuesto, ya es en el siglo XX, creo que en 1911. Desde los nombres de sus sinfonías, y tiene una obra vasta, Nielsen, yo diría que retrata muy bien lo que es Dinamarca. Es un autor que no encaja, como les digo, en el posromanticismo. Yo más bien, ¿saben a quién lo siento sumamente parecido? Y es un compositor que les consta que me encanta, a Shostakovich. En lo interesante, en cómo para entender sus obras hay que conocer un poco todo el contexto. Oigan qué interesantes los nombres de algunas de sus sinfonías. La 2 se llama Los Cuatro Temperamentos. La que sigue de esta, de la 3, que es la expansiva. La que sigue se llama La Inextinguible. Como que hay elementos físicos y cósmicos en las descripciones, pero él básicamente pretende como que nosotros seamos los cósmicos. Lo que dice, por ejemplo, en la expansiva es, el pensamiento se puede expandir todo lo que queramos. O sea, nada nos está vedado y, por supuesto, la ciencia lo ha demostrado y la tecnología. Oyeron lo del asteroide que se pudo pulverizar y digo, los avances, si quisiera la humanidad, bueno, son fantásticos, ¿no? Luego perdemos el piso por muchas tonterías, pero a eso se refiere. Miren, si se ubican a Dinamarca, yo estando en Dinamarca hice un comentario medio sarcástico, le digo a mi señora, pobres daneses, entre Alemania y el mar, es el mar Báltico, y sí, es una colita de Alemania. Y pues para ningún trabajo le ha costado a Alemania en sus guerras ocupar a Dinamarca. Abajitito ya en Alemania está esta zona, esta ciudad de donde era ni más ni menos que Thomas Mann y Buxtehude, que se llama Lübeck. O Lübeck se ha de pronunciar porque es la U con diéresis. Resulta que tuve la suerte en una ocasión de estar en Dinamarca y verdaderamente es un país de cuento. O sea, todo el tiempo en Dinamarca se siente uno en que cómo es posible algo así como tan de a veras, tan bello, tan de a de veras. Miren, quizá uno de los museos junto con uno que vi en Suiza, en Basilea, el Bayeler Foundation, hay un museo en Dinamarca cerca de Copenhague, en la capital, que se llama el Louisiana, que si algún día van a Copenhague no se lo pierdan,
En el mar hay salas que en el vitral se ve el mar y luego una sola obra, me acuerdo, por ejemplo, en Giacometti en medio, y era todo maravilloso, maravilloso. También allí tuvimos la ocasión de ir a la escuela de artes y unos alumnos hicieron un ballet con las canciones sin palabras de Mendelssohn, como que todo era tan sutil en Dinamarca. Me acuerdo la plaza central bellísima, todo es rojo y blanco, y acababan de ser campeones de la Eurocopa, en la única vez, y bueno, estaban fascinados. Estaba la foto de la selección hasta arriba en lo que sería la plaza central. O sea, estaban muy orgullosos de lo que habían logrado. Luego la calle, digamos, donde está el palacio, como saben, Dinamarca es una monarquía. Y pues, obviamente, como judío siempre he admirado el detalle del rey de Dinamarca, Cristian, creo que noveno, que al día siguiente, que entran los nazis, pues caminando, literalmente, que tanta resistencia le podían poner los daneses. Y dice al día siguiente que todos los judíos se deben de poner la estrella de David. Y fíjense qué bonito, sale el rey con la estrella de David. De veras, yo creo que fue de las pocas gentes verdaderamente dignas en esa guerra. Y los Boy Scouts salvaron a los judíos llevándoselos de noche a Dinamarca, casi a todos. O sea, realmente, lástima que ahora que hay tanto movimiento de derecha, espero que no se infecte también Dinamarca, ya Suecia ya cayó. Pero en fin, son un siglo XXI muy, muy revuelto. Ok. Luego, bueno, por cierto, pues la gente es guapa. Tengo que las mujeres son guapísimas, y mi señora y mi hija me dicen que los hombres estaban guapísimos. Es gente guapa. Hay una, como el escudo de Dinamarca es una sirenita, yo me la imaginaba grandísima, es una cosa chiquitita que hasta sorprende, pero los daneses aman a su sirenita. Bueno, miren, esta versión que conseguí de la sinfonía expansiva. Ah, bueno, otra cosa que noté cuando estuve en Escandinavia, que para ellos el centro, el ombligo y todo, la capital del universo es Londres. Entonces, en lo que vamos a ver, quiero que vean desde el principio, por favor. Esto se toca en la Orquesta Real de Dinamarca, que es de las más antiguas del mundo. Se toca en Copenhague. E invitan al gran director, que por cierto yo creo que está en su mejor momento, que es Leonard Bernstein. Les voy a pedir, por favor, y vamos a entender todos porque es una sinfonía, insisto, bellísima, muy diferente a lo que hemos oído. Es ecléctico. ¿Qué quiere decir ecléctico? Como que toma lo mejor de todos. Así me parece. Y aparte tiene su propia personalidad, sin duda, hay algo que uno puede decir, este es Nielsen. Conozco y no mucho, y si les gusta, entraremos a más Nielsen, pero cuando menos una hora yo creo que sí es importante que conozcamos. Miren, él nace en una isla de Finn, acuérdense que Dinamarca también es como un archipiélago, en una familia de recursos, más bien lo que diríamos clase media baja, pero gente muy culta, que lo animan a pesar de sus carencias, a continuar la carrera musical, y con su talento logra patrocinios hasta entrar al Conservatorio de Copenhague. Y de allí todos son éxitos. Inclusive yo me atrevería a decir que en su vida personal, desde fuera cuando menos, es de los músicos más estables, menos neuróticos. En el conservatorio se enamora de una mezzo y viven felices toda su vida.
no es tormentoso. Es un poco como Dinamarca, me parece. Pero dentro de todo eso, tiene un ojo como muy avispado. O sea, claramente vamos a ver en él lo profético de la guerra que ya viene. Es absolutamente desde el primer compás. Y además, no, ahorita les platico porque les voy a describir cada movimiento para tratar de que entendamos. Pero desde el principio es algo muy diferente a lo que escuchamos y bellísimo. Casi por ahí puse, no sé en dónde, que quizá el instrumento más importante de esta sinfonía son los timbales. Entonces imagínense de qué estamos hablando. Más, poca melodía, mucho ritmo, muchas sensaciones del siglo XX. Y para entenderlo bien, miren, pocas veces había yo visto a un Bernstein tan claro dirigiendo. Yo creo que una gente que no escuche bien, nada más viendo la cara de Bernstein, ya oye la música. Imagínense, yo hice el ejercicio y estuvo muy agradable, que ustedes son músicos y que van a oír y que van a leer, toquen el instrumento que quieran o ninguno, pero vean a Bernstein y como está la producción, se le ve mucho la cara, es una maravilla. O sea, contra lo que siempre digo de ojos cerrados, que es como yo normalmente escucho, aquí vale mucho la pena y voy a tratar de hacer el ejercicio con ustedes, al fin ya la escuché con ojos cerrados, de oírla con ojos abiertos para, miren, es una delicia a quienes les haya tocado. Cuando en un concierto está uno en el coro y ve al director de frente. Es tan interesante ver cada uno cómo le hace para que le hagan caso, que es fantástico. Y un buen director pues debe de hablar con todo. Seguramente habrá técnicas. A mí, por ejemplo, nunca he entendido cómo el director empieza a mover la batuta y todo, y hasta después empieza la música, no sé cuándo. Irá 3, 4, y ellas ya saben que ahí va. No sé. Bueno, ok. Entonces, les voy a describir únicamente mis impresiones, movimiento por movimiento. Vamos a escuchar el primero. Cada uno debe de durar alrededor de 10 minutos. La sinfonía dura como 40. Entonces, miren, empiezan con golpazos, pero me puse a pensar, ¿de qué instrumento? No, pues es como que toda la orquesta golpea, así empieza. Ahí inmediatamente, pues, ¿a qué me remitió? A la primera sinfonía de Brahms, ¿se acuerdan? Que empieza con los timbalazos, maravillosa. Bueno, en un momento dado sentí, inclusive por fechas, que este podría ser el sucesor directito de Brahms en algunos elementos. Otro elemento muy brahmsiano es que no es nada poroso, es hermético, llena todo. O sea, no hay huecos. Luego inmediatamente, como les dije, siglo XX e inmediatamente pensé en Shostakovich. Les digo, son puros golpes. No sé si tienen o no un tono militar. Luego hay muchos sonidos malerianos y casi hasta la locura. Y sí, ya se siente la guerra, esto fue 3 años antes, entonces sí es en 1911. Luego, como que se siente que viene un clímax y ya dice uno, bueno, ¿a qué horas tomo un poco de aire? Habrá momentos más líricos, más suaves. Y sí, va a llegar un momento lírico, tranquilo. Y como que yo sentí que, yo creo que es mucho vivir en estas épocas. Claro, es lo ideal, aunque no es lo que normalmente se consigue, poder estar tranquilo en la tormenta. Así me pareció, porque dentro de lo lírico se oye la tormenta, se siente la tormenta. Maderas, pichicatos, cuerdas bellísimas,
como abrazadoras, como que nos llenan todo. De repente como mordidas en los metales. Ah, y de repente que aparece una fuga, pero una fuga muy siglo XX, pero sigue siendo baja. Luego como que contesta y entra algo lírico, pero ahora más triunfal. Luego viene un estribillo de Eldi que es una como que ya va a terminar y se va como disolviendo, pero no. Entra la flauta y empieza un, dos, luego se oye un contrapunto bellísimo en donde va subiendo la música y del otro lado se oye así la elipse. Miren, decía yo, vendría siendo como una especie de Shostakovich danés. Y a ratos se oye como le puse lírico como muy ingenuo de Grieg. Me acuerdo cuando vi hace años, muchos años, una película de Grieg. Como que yo pensé, bueno, pues estos estaban todo el día en el campo tocando la flauta y los alemanes armando un ejército, ¿no? Así les fue. Así, esa como paz bucólica, y les digo, como lo bonachón, si se puede llamar así, si existe, no, no lo creo, no sé cómo describir, de la música de Grieg. Se siente a ratos aquí también. Por cierto, miren, otra tremenda aportación a la cultura universal de Dinamarca, pues es el gran filósofo Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Digamos que es el que después de puro pensamiento hegeliano, le vuelve a dar un gran valor al individuo, no solo a la sociedad. Entonces, es un gran, gran pensador, el padre del existencialismo. Bueno, luego por ahí va a ver que bien, pa. Luego una melodía arrastrada que le puse es casi dada. Por esas épocas se da un arte, el dada. ¿Por qué se llama dada? Pues porque alguien dijo dada. Es como muy loco el dada. Busquen cual arte dada. Es como el surrealismo, no precisamente, pero esa como fantasía llevada al máximo, o no sé si decir fantasía, o quizá en teatro, por ejemplo, hay una obra que se llama Siete personajes en busca de un autor, creo que es de Ionesco. Tristán Tzara. Es un movimiento que abarca literatura, teatro, música. A mí aquí me pareció que toca, como les digo, ecléctico, toca un poco de todo. Luego hay un bellísimo solo de cello, la flauta. Parecen pasajes valerianos. Luego hay algo folclórico, luego regresa. Luego digan qué belleza el clarinete tan sabroso, es bellísimo. Por otro lado, tan actual, luego vienen silencios. Luego como que literalmente se dice, ay, los lamentos. Luego con un ruido como motórico. Aquí, y termina el primer movimiento y puse, a ver si yo me entiendo y lo voy a tratar de explicar, yo puse imposible futurear. ¿A qué me refiero con futurear? No es adivinable como es casi se siente en la música armónica lo que va a seguir. Si yo estoy acabando una canción ranchera y hace la corneta tan, 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 se espera el tan, tan, aquí ni idea que seguir. Entonces, eso lo hace sumamente interesante. Otra vez les digo, como Shostakovich. Ahora, miren, quiero que vean esa emoción como tan todavía ingenua, la alegría del público y de los músicos daneses del honor que alguien como Leonard Bernstein les haya ido a dirigir a su compositor queridísimo nacional, Carl Nielsen.
Vean qué bello. Entonces vamos a oír el primer movimiento y hacemos el intermedio.
Bueno, creo que estarán de acuerdo conmigo que es muy interesante, inclusive me atrevería a decir muy bella. Hagan de cuenta que es un collage de sonidos siglo XX. Estaba yo pensando, bueno, ¿cuál sería el sentido? ¿Qué nos quiere decir esta música? Pues yo creo que nos habla igual que Mahler de todo, desde una concepción un poco diferente, menos angustiado tal vez, un ángulo un poco más como que se sale un poco de su yo, de, digamos que es más colectivo que individual, pero tiene algo de Mahler, tiene mucho de Shostakovich, tiene algo de Brahms, y ya iremos encontrando de otros, inclusive de Stravinsky, de Richard Strauss, hay sarcasmo y hay disonancias. Les digo, para mi gusto es ecléctico, y bueno, voy platicando el segundo movimiento. Algunas, insisto, no son más que algunas impresiones. Segundo movimiento. Suenan unos metales, pero oigan qué diferente a los metales wagnerianos. Luego una marcha en cuerdas, claro, es un segundo movimiento, es un andante. Me recordó mucho, no sé quiénes hayan estado en la clase de la segunda sinfonía de Shostakovich, que es como una caminata eterna en las estepas rusas que uno no llega. Plano, plano, y así. Aquí también me dio esa impresión. Pues es tan interesante como Sibelius. Y después de las maderas viene una especie de adagio, así como maleriano o brugneriano, no sé, pero claramente en esa línea, bellísimo. Un clarinete que suena oriental. Eh, y luego otras maderas, se distingue clarísimo el fagot. Luego, una manera de tocar las cuerdas muy, muy agudas. Luego, hay algo que yo creo que no lo acabo de identificar, pero es una alusión a Brahms en la segunda, en la tercera sinfonía, pero eso digamos que me reforzó mi opinión de que es Brahmsiano. Luego de repente entran así como los titanes o los elefantes o los dinosaurios de Bruckner, las grandes masas en los metales. Luego viene como una ascensión bellísima y viene una sorpresa que no les quiero platicar ahorita, que no pasa prácticamente en ninguna otra sinfonía que yo sepa. Creo que pasa algo parecido en un concierto para piano. Luego, Pichicato, si se oye el orquestón, es una magnífica orquesta esta. Luego, como en un camino tranquilo, casi suena como sugerente programática descriptiva la música, como a mí me pareció oír claramente un arroyo. Iba a acabar muy lánguido. Y oigan la sorpresa y la rareza, digamos, y la innovación, por decirlo correctamente, que tiene este segundo movimiento. No es en la primera sinfonía que se hace, pero sí que se hace así, porque ya están algunas sinfonías de Mahler anteriores. Es más, en ese año, si recuerdan, en ese año murió Mahler, en 1911. Pues ya están todas las sinfonías de Mahler. Bueno, a ver cuál será esa sorpresa. Adelante, por favor.
Brahms. Brahms. Rayo, Mahler, Bruckner. Brahms.
Miren, la gran sorpresa era precisamente que hay un barítono y una soprano. Y no se lo espera uno. Se fijan que no hay ninguna letra, nomás hacen, a mí me sonaba a hadas, a sirenas, algo metafísico, bellísimo, bellísimo. Bueno, les digo del tercer movimiento. Bueno, van a ver cómo empieza a sudar la gente. Miren, en algunos teatros viejos de Europa, pues no hay aire acondicionado. A mí me pasó una vez en Florencia, que era un recital de Andrassy, pero ni lo disfrutamos del calor, aunque hacer algo. Me parece que así está la cosa ahí, porque el pobre de Bernstein, ¿cómo se limpia? Bueno, empieza con fanfarrias en metales, luego una melodía oriental en la madera, luego hay ritmos y sonoridades fuertes, ta, ta. Luego hay varias repeticiones, juegos malerianos, pero como escandinavizados, del término, luego cortes así. Les decía, es como un collage de sonidos modernos. Y además yo creo que en donde corte uno la sinfonía, miren, una buena película, donde la paren ustedes, se podría hacer un póster y sería bellísimo. Creo que es lo mismo que pasaría con esta sinfonía, donde el momento que escuchemos es bello y no es tan importante conectarlo con el antes y con el después, me parece. Digo, es música todavía muy contemporánea como para captar. Mi único sentido es como que no voy a decir una desorientación, pero pues como que un bombardeo de emociones. A lo mejor así estamos viviendo ahorita. Eso es toda la vida. Muchas emociones rápidas y impulsos rápidos. ¿Sí? Así como que nos pican. Bueno. Puras fuerzas. Hasta lo sentí un poquito como mecanicista. Miren, cuando empieza la Revolución Rusa y un autor, ¿cómo se llama? No recuerdo, que hace una obra que se llama En la fábrica de acero. Aquí se oye también eso como lo motórico industrial. Acuérdense, estamos en la primera o la segunda revolución industrial. Luego como ¡pac! ¡Pac! Van a ver. Luego el Bernstein, como les decía, clarísimo. Oigan qué belleza el oboe, el clarinete, los violines. Contra un estribillo en chelos bellísimo. Luego como que sigue mi bonita trum, trum, y termina. Les digo, muy diferente, pero bellísimo. Adelante. Tercer movimiento.
Bueno, y ahora la gran curiosidad, ¿cómo terminará esta obra? Así con la magnificencia o no de una gran sinfonía de Bruckner o de Mahler o de Strauss. Miren, desde el principio del cuarto movimiento, un triaria, como que ya se siente un final como de una procesión, un poquito como en el Tannhäuser de Wagner. Muy bello y diferente. Luego hay una parte que es muy sabrosa, como un triarara, van a ver qué bello. Se percibe un sentido triunfal y optimista. Pero a la vez suave, como muy controlada. Luego viene un silencio, algo de juego. Vieron que hubo algo de sarcasmo. Aquí va a haber otra vez sarcasmo. Luego una fuga otra vez. Hay unas fugas muy especiales. Luego hay como un agudo en las cuerdas que no supe ni cómo describir. Es un sonido muy especial. Luego empieza como una espiral ascendente. Hasta me sonó un poco eslavo, folclórico, sabroso. Y viene otra fuga y de repente empieza una marcha, digamos como en la quinta sinfonía de Tchaikovsky, que ya anuncia el final, pero lo anunciará o no, eso ahorita se van a ver. Por favor, el cuarto y último movimiento.
Pues muy bien. Eh, por supuesto, una obra difícil, muy interesante, con partes muy emotivas. Qué emoción cuando le tocan como una fanfarria, que es como un gran honor. Que se dieron cuenta la felicidad de los músicos, del público. Verdaderamente algo muy diferente y gracias, Soli, si es que estás por tu recomendación. A mis colaboradores, a pesar de mis contratiempos, muchísimas gracias. Fuera de mis contratiempos todo salió muy bien.